Con solo 4 palabras susurradas, una niña destruyó la perfecta ilusión de la vida de una de las mujeres más poderosas de Madrid. En el corazón brillante de la capital española, dentro de un hotel donde el lujo parecía intocable, la hija de una empleada de limpieza de solo 12 años vio algo que todos los demás ignoraban. El hombre era elegante, atractivo y siempre estaba al lado de la millonaria. Para todos parecía el compañero perfecto. Siempre atento, siempre sonriente, siempre diciendo exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Pero su mano permanecía demasiado tiempo sobre ella. Su sonrisa nunca llegaba realmente a sus ojos. Y entonces llegó aquel susurro. Una frase pronunciada en un antiguo dialecto que la niña jamás debería haber conocido. Unas palabras que hicieron que una de las empresarias más respetadas de España se quedara completamente inmóvil. No es quien dice ser. Desde ese instante, la confianza comenzó a romperse y las paredes construidas con poder, dinero y apariencias empezaron a caer. ¿Pero quién era realmente aquel hombre? ¿Y cómo podía una niña saber una verdad que nadie más había descubierto? ¿Podía un simple susurro cambiar el destino de todos? Lucía Martín, una niña de 12 años con cabello rubio claro y una mirada tranquila pero profunda, había visto lo que nadie más veía. El hombre que caminaba del brazo de la millonaria no era un príncipe encantador. Era un monstruo escondido dentro de un traje perfectamente hecho a medida. El Hotel Imperial de Madrid se levantaba como una joya de cristal y elegancia cerca del centro de la ciudad. Sus enormes ventanales reflejaban las calles llenas de vida, mientras dentro todo parecía pertenecer a otro mundo. Los empleados caminaban en silencio sobre suelos de mármol impecable. El aroma de flores frescas y perfumes caros llenaba cada rincón. Para Carmen Martín, una de las empleadas de limpieza del hotel, aquel lugar era un mundo que limpiaba todos los días, pero al que nunca pertenecía realmente. Su verdadera vida estaba lejos de aquellas habitaciones de lujo. Su mundo tenía el olor frío de los hospitales, los pasillos silenciosos y la preocupación constante por una madre enferma. Cada mañana dejaba la habitación del hospital para ir a trabajar. Las facturas médicas crecían cada semana y el miedo era un peso que llevaba siempre en el pecho. La enfermedad de su madre les había quitado sus ahorros, su tranquilidad y poco a poco también su esperanza. Su hija Lucía era diferente a cualquier otra niña de su edad. Tenía unos ojos claros que parecían observar más allá de lo evidente. Mientras otros niños solo veían personas, Lucía veía detalles. Pequeños movimientos. Silencios incómodos. Mentiras escondidas detrás de sonrisas perfectas. Ese día estaba acompañando a su madre porque no tenía clases por una reunión especial en el colegio. Sentada en una esquina del enorme vestíbulo del hotel, sostenía un viejo libro de historia entre sus manos. Pero realmente no estaba leyendo. Estaba observando. Para ella, aquel vestíbulo era como un escenario. Y cada persona que entraba interpretaba un papel. Un empresario hablaba nervioso por teléfono. Una pareja joven sonreía mientras hacía el registro. Entonces comenzó la verdadera actuación. Doña Isabel Valcárcel entró por las puertas giratorias del hotel. Ella no era una mujer que simplemente entraba en una habitación. Su presencia cambiaba el ambiente. Tenía casi 70 años, el cabello oscuro mezclado con elegantes mechones plateados y llevaba un vestido azul oscuro que reflejaba la discreta elegancia de alguien acostumbrado al poder. Había construido uno de los imperios empresariales más importantes de España. Pero detrás de aquella imagen fuerte, sus ojos escondían una profunda soledad. A su lado estaba un hombre. Se llamaba Alejandro Duarte. Era atractivo, seguro de sí mismo y tenía esa clase de encanto que hacía que cualquiera confiara en él rápidamente. Su sonrisa parecía perfecta. Su voz era tranquila y elegante. Trataba a Isabel con una atención casi exagerada. Su mano siempre cerca de su espalda. Su cabeza inclinándose cada vez que ella hablaba. Como si cada palabra que salía de su boca fuera lo más importante del mundo.
El director del hotel apareció rápidamente para recibirlos. Doña Isabel, señor Duarte. Bienvenidos de nuevo. Su suite ya está preparada. La mejor, por supuesto, respondió Alejandro con una sonrisa. Isabel merece únicamente lo mejor. Ella sonrió ligeramente. Pero Lucía vio algo más. Un pequeño instante de cansancio en los ojos de aquella mujer. Como si estuviera representando un papel del que ya estaba agotada. Carmen, que empujaba su carrito de limpieza cerca de las escaleras principales, miró a su hija. ¿Los ves? Ella es una de las mujeres más ricas de España. Y él parece sacado de una película. Lucía no respondió. Sus ojos seguían fijos en Alejandro Duarte. Observó cómo su sonrisa desaparecía cuando nadie importante lo miraba. Vio cómo sus dedos se cerraban durante un segundo sobre el brazo de Isabel. No parecía cariño. Parecía posesión. Como alguien sujetando algo que consideraba suyo. Más tarde, mientras Carmen limpiaba una habitación en la planta superior del hotel, Lucía esperaba sentada en el pasillo haciendo sus deberes. O al menos eso parecía. La puerta de la suite de Isabel estaba ligeramente abierta. Alejandro estaba junto a la ventana hablando por teléfono. Su voz era baja. Pero Lucía podía escucharlo. Todo va más rápido de lo esperado, dijo él. Confía más en mí de lo que imaginaba. Hizo una pausa. Mis abogados ya están preparando los documentos finales. Pronto estará todo transferido. Otra pausa. Después una pequeña risa. Pero no era la risa amable que usaba delante de todos. Era fría. Vacía. No sospecha nada. Está sola. Necesita creer que alguien la quiere. Ha sido demasiado fácil. Lucía sintió un escalofrío. Había visto personas así antes. No en la vida real. Pero sí en todos los libros de historia que había leído. Personas que llegaban con sonrisas y promesas, pero escondían ambición y mentira. Su abuelo siempre le había advertido sobre ellos. Él había sido un hombre que aprendió a descubrir patrones donde otros solo veían caos. Siempre decía: el enemigo más peligroso no es quien te muestra odio. Es quien consigue hacerte creer que es tu amigo. Y en ese momento Lucía entendió algo. Alejandro Duarte no amaba a Isabel. La estaba cazando. Alejandro terminó la llamada y guardó el móvil en el bolsillo interior de su chaqueta. Durante un segundo, su rostro permaneció serio, casi cruel. Después giró hacia la puerta. Y vio a Lucía sentada en el pasillo. La transformación fue inmediata. La dureza desapareció de su cara y la sonrisa encantadora volvió como una máscara perfectamente colocada. «Bola, pequeña», dijo con una voz cálida. «¿No deberías estar en el colegio?» Lucía lo miró sin parpadear. «Hoy salimos antes». Alejandro se acercó unos pasos. «Una niña lista como tú no debería pasar la tarde en un pasillo de hotel». Sacó un billete de 50 euros de su cartera y se lo ofreció. «Toma. Cómprate algo. Un helado, quizá». Lucía miró el dinero. Luego miró su rostro. No lo tomó. «No, gracias, señor». La sonrisa de Alejandro tembló apenas un instante. Fue casi imperceptible. Pero Lucía lo vio. Molestia. Impaciencia. Rabia escondida. «Como quieras», dijo él, encogiéndose de hombros. Después volvió a entrar en la suite. Lucía se quedó inmóvil. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué podía hacer una niña de 12 años? ¿Qué podían hacer ella y su madre contra un hombre rico, elegante y poderoso? En su mente apareció el rostro cansado de Carmen. Los ojos de su madre después de cada llamada del hospital. Las cuentas sin pagar. El miedo de perder el trabajo. Ellas eran invisibles en aquel lugar. Piezas pequeñas dentro de una máquina enorme y brillante.
Pero entonces recordó a su abuelo. Él le había enseñado que la valentía no consistía en no tener miedo. La valentía era hacer lo correcto incluso cuando el miedo te apretaba el corazón. Unos minutos después, doña Isabel salió sola de la suite. Caminaba hacia el ascensor con expresión pensativa. Lucía se levantó. Era ahora o nunca. Avanzó por el pasillo con la cabeza ligeramente baja, como si solo fuera una niña pasando por allí. Cuando estuvo junto a Isabel, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Y entonces Lucía hizo algo imposible. Habló en una lengua antigua, casi olvidada, que no pertenecía a las calles de Madrid ni a ningún colegio español. Era un dialecto que Isabel no había escuchado desde hacía más de 50 años. La lengua de su infancia. La lengua de su madre. La lengua de una aldea lejana que ella había enterrado bajo décadas de éxito, negocios y silencio. Lucía susurró con una pronunciación casi perfecta. No es quien dice ser. Doña Isabel se detuvo en seco. El color desapareció de su rostro. Durante un instante dejó de ser la empresaria poderosa, la mujer respetada, la figura intocable que todos conocían. Volvió a ser una niña. Una niña asustada en un pueblo que ya no existía. Miró a Lucía con la boca entreabierta. No era solo la advertencia. Era la lengua. Aquellas palabras abrían una puerta que Isabel había mantenido cerrada durante toda su vida. Tú, murmuró con voz rota. ¿Cómo puedes hablar así? Lucía sostuvo su mirada. Y volvió a hablar en aquel mismo dialecto. Le quitará todo. Confíe en mí. Antes de que Isabel pudiera responder, Lucía se dio la vuelta y caminó por el pasillo. La dejó allí. Sola. Con el mundo inclinándose bajo sus pies. Doña Isabel permaneció inmóvil. La moqueta suave parecía moverse. El aire del pasillo, perfectamente climatizado, se volvió frío. A su alrededor, el hotel seguía funcionando como siempre. Un ascensor sonó a lo lejos. Alguien rió detrás de una puerta. Un empleado empujó un carrito con discreción. Pero para Isabel todo se había quedado en silencio. Solo podía escuchar la voz de aquella niña. No es quien dice ser. La lengua era una llave. Una llave hacia una habitación de su memoria que no había abierto en décadas. Recordó montañas cubiertas de niebla. Recordó la voz de su madre llamándola al amanecer. Recordó a su padre, a sus hermanos, a todos los que el tiempo y la violencia le habían arrebatado. Ella había sobrevivido. Había llegado a España siendo joven, sin casi nada, y había levantado un imperio con disciplina, inteligencia y una voluntad de hierro. Había enterrado el pasado bajo trajes caros, reuniones importantes y edificios con su nombre. Pero una niña rubia acababa de pronunciar las palabras de su infancia. ¿Cómo era posible? Alejandro salió de la suite. Su sonrisa estaba de nuevo en su sitio. Cariño, dijo, he pedido champán para celebrar. El acuerdo está prácticamente cerrado. Alargó la mano hacia su brazo. Esta vez, el contacto se sintió distinto. No como una caricia. Como una cadena. Isabel se apartó. Alejandro frunció el ceño apenas un segundo. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Necesito aire, respondió ella. Su voz no sonó firme. Y eso le molestó. Caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Podía sentir los ojos de Alejandro clavados en su espalda. Preguntando. Sospechando. Calculando. En el vestíbulo, Isabel fue directamente al mostrador de recepción. El director del hotel se acercó de inmediato. Doña Isabel, ¿todo está a su gusto? Había una niña, dijo ella. Intentando mantener la calma. Rubia. Unos 12 años. Estaba en la planta de mi suite. Su madre trabaja aquí en limpieza. Necesito encontrarla.
El rostro del director cambió. ¿Una niña en una planta privada? Eso es muy irregular. Le aseguro que nuestro personal está entrenado para... No me importan sus protocolos, lo interrumpió Isabel con una autoridad que hizo que el hombre se quedara rígido. Encuéntrela. Ahora. El director se alejó rápidamente, hablando por el comunicador con voz baja y nerviosa. Mientras tanto, en una sala de descanso del sótano del hotel, Carmen contaba las propinas del día. Unos pocos billetes arrugados. Un escudo ridículo contra una montaña de deudas. Lucía estaba sentada a su lado con el libro de historia abierto. Parecía tranquila. Pero una de sus piernas se movía ligeramente bajo la mesa. Carmen la miró con preocupación. ¿Qué le dijiste a esa señora, Lucía? La niña no levantó la vista. Le dije la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Tú no conoces a esa gente. Carmen bajó la voz, asustada. No puedes ir por ahí preocupando a huéspedes importantes. Y mucho menos a una mujer como doña Isabel. Podrían despedirme. ¿Lo entiendes? Lucía cerró lentamente el libro. Ese hombre es malo, mamá. Tú no sabes eso. Sí lo sé. Carmen miró hacia la puerta. La gente como nosotros baja la cabeza, Lucía. Trabajamos, no molestamos y seguimos adelante. Así sobrevivimos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. El director del hotel apareció acompañado por 2 guardias de seguridad. Su rostro estaba rojo de nervios y enfado. Carmen, dijo con voz tensa. ¿Qué ha hecho tu hija? Carmen se levantó de inmediato. No sé a qué se refiere. Doña Isabel exige verla. Dice que su hija le habló y la alteró. Esto es una falta gravísima. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por favor, señor. Es solo una niña. No quiso hacer daño. Recojan sus cosas, ordenó el director. Las 2 deben abandonar el hotel inmediatamente. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Despedida. Sin sueldo. Sin tratamiento para su madre. Era la peor pesadilla haciéndose realidad. Por favor, susurró. Necesito este trabajo. Espere. La voz fue baja. Pero cortó la tensión como una cuchilla. Todos se giraron. Doña Isabel Valcárcel estaba en la puerta. Detrás de ella, Alejandro Duarte observaba con los brazos cruzados y una expresión fría. Isabel entró en la pequeña sala. Ignoró al director. Ignoró a los guardias. Ignoró incluso a Alejandro. Sus ojos estaban fijos en Lucía. Se arrodilló frente a la niña para quedar a su altura. ¿Cómo lo sabías? Preguntó suavemente. ¿Cómo conoces mi lengua? Lucía miró a Isabel. Luego miró a Alejandro. Y entendió que el peligro apenas estaba comenzando. Lucía cerró lentamente el libro que tenía entre las manos. Durante unos segundos nadie habló. La pequeña sala de descanso, escondida bajo el lujo del hotel, parecía haberse convertido en el lugar más importante de todo el edificio. Isabel esperaba una respuesta. Alejandro también. Pero no por la misma razón. Los ojos de Isabel estaban llenos de preguntas. Los de Alejandro estaban llenos de amenaza. Mi abuelo me enseñó, respondió finalmente Lucía. Isabel contuvo la respiración. ¿Tu abuelo? La niña asintió. Cuando era joven estuvo lejos de España durante mucho tiempo. Vivió una guerra que nunca pudo olvidar. Aprendió idiomas, historias y secretos de personas que conoció allí. Lucía hizo una pequeña pausa. Él decía que cada idioma guarda el corazón de alguien. Que cuando una lengua desaparece, también desaparece una parte de la memoria del mundo. Isabel sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras. Esa forma de pensar.
Le recordaban a alguien. Alguien que creía perdido para siempre. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Preguntó casi sin voz. Manuel Martín. Al escuchar aquel nombre, Isabel quedó completamente paralizada. Durante años había negociado con empresarios, políticos y personas poderosas sin mostrar nunca debilidad. Pero ahora una simple respuesta de una niña le hizo temblar las manos. No puede ser. Carmen miró confundida. ¿Conocía usted a mi padre? Isabel no respondió inmediatamente. Su mente había viajado décadas atrás. A una época en la que no tenía dinero. Ni empresas. Ni seguridad. Solo miedo. Recordaba a un joven extranjero que había ayudado a su familia cuando nadie más lo hizo. Un hombre tranquilo que no buscaba reconocimiento. Alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Alguien que podía ver el peligro antes que todos. Nosotros lo llamábamos el guardián silencioso, susurró Isabel. Lucía levantó la mirada. Era exactamente el nombre que su abuelo le había contado tantas veces. Él salvó a mi familia, continuó Isabel con lágrimas acumulándose en sus ojos. Salvó a muchas personas. La habitación quedó en completo silencio. Carmen observaba a su hija sin poder creerlo. Durante años pensó que las historias de su padre eran simples recuerdos de un hombre mayor. Nunca imaginó que algún día esas historias cambiarían sus vidas. Alejandro dio un paso adelante. La paciencia empezaba a desaparecer de su rostro. Isabel, por favor. Escúchate. Esto es absurdo. Señaló a Carmen y a Lucía. Una empleada y su hija aparecen con una historia increíble justo cuando estás a punto de tomar una decisión financiera importante. ¿No ves lo que está pasando? Miró a la niña con desprecio. Quieren aprovecharse de ti. Pero esta vez Isabel no bajó la mirada. Por primera vez vio algo que antes había ignorado. El tono de Alejandro. La forma en la que hablaba de personas que consideraba inferiores. La frialdad que había detrás de aquella elegancia. No, respondió Isabel. Una sola palabra. Pero suficiente para cambiarlo todo. Alejandro parpadeó sorprendido. ¿Qué? Isabel se levantó lentamente. Ya no parecía una mujer confundida. Volvía a ser la persona que había construido un imperio desde cero. Ella habló conmigo en una lengua que tú jamás podrías conocer. Me recordó una parte de mi vida que nunca te conté. Sus ojos se endurecieron. Y curiosamente, una niña que acaba de conocerme parece entender mi pasado mejor que el hombre que dice amarme. Alejandro apretó la mandíbula. Por primera vez, su máscara perfecta empezaba a romperse. Isabel se giró hacia el director del hotel. Carmen y su hija ya no son empleadas en este momento. El rostro de Carmen perdió el color. Pensó que todo había terminado. Pero Isabel continuó. Desde ahora son mis invitadas personales. Todos quedaron sorprendidos. Preparará una suite para ellas en mi planta, ordenó Isabel. Se ocupará de que tengan todo lo necesario. El director abrió los ojos. Pero señora. Además, continuó ella, Carmen recibirá el triple de su salario actual como compensación por la forma en que acaba de ser tratada. Carmen no podía hablar. Su mente intentaba entender lo que estaba ocurriendo. Hacía unos minutos estaba perdiendo su trabajo. Ahora una de las mujeres más poderosas de Madrid estaba protegiéndola. No puedo aceptar eso, susurró. Isabel la miró con una pequeña sonrisa triste. Su hija acaba de hacer por mí algo que ningún asesor, abogado o amigo pudo hacer. Miró a Lucía. Me dijo la verdad. Alejandro soltó una pequeña risa amarga. ¿De verdad vas a creer todo esto? Isabel volvió hacia él. Voy a descubrir quién eres realmente. Por primera vez, Alejandro no tuvo respuesta. Porque durante un segundo sintió miedo. La niña lo había visto.
La millonaria empezaba a verlo. Y todo lo que había construido con años de mentiras podía empezar a caer. Esa misma tarde, la suite preparada para Carmen y Lucía parecía pertenecer a otro universo. Grandes ventanas mostraban Madrid iluminado bajo el atardecer. Muebles elegantes. Silencio. Tranquilidad. Para Carmen era imposible sentirse cómoda. Había limpiado habitaciones como esa durante años. Pero nunca había dormido en una. Tocó suavemente la mesa de mármol como si alguien fuera a entrar y decirle que todo había sido un error. No pertenecemos aquí, murmuró. Lucía estaba sentada junto a la ventana con su libro. El abuelo decía que los lugares no deciden quién pertenece a ellos. Las personas sí. Carmen miró a su hija. A veces olvidaba que solo tenía 12 años. Poco después alguien llamó a la puerta. Era Isabel. Pero ya no llevaba ropa de empresaria. Vestía de forma sencilla. Por primera vez parecía simplemente una mujer mayor buscando compañía. Traía una bandeja con té. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron juntas. 3 personas que unas horas antes pertenecían a mundos completamente diferentes. Una millonaria. Una empleada de limpieza. Una niña. Pero ahora estaban unidas por algo más fuerte que el dinero. La verdad. Isabel miró a Lucía. Cuéntame exactamente qué viste en Alejandro. La niña dejó la taza sobre la mesa. Vi a alguien que busca debilidades. Isabel guardó silencio. Cuando sonríe, sus ojos siguen calculando. Cuando toca tu brazo, no parece protegerte. Parece asegurarse de que no escapes. Cada palabra golpeaba recuerdos que Isabel había intentado ignorar. Los documentos que Alejandro quería que firmara. Los abogados que él recomendaba. La manera en la que poco a poco la alejaba de sus viejos amigos. Todo encajaba. Isabel tomó su teléfono. Marcó un número. David, necesito tu ayuda. Su voz había cambiado. Ya no era una víctima confundida. Era una mujer preparándose para una batalla. Investiga a Alejandro Duarte. Todo. Su pasado, su dinero, sus relaciones, sus secretos. No quiero la imagen que muestra al mundo. Hizo una pausa. Sus ojos miraron hacia la ciudad. Quiero la verdad. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa con un movimiento tranquilo. Pero aquella calma era diferente. Durante los últimos meses, Alejandro había visto a una mujer solitaria que necesitaba compañía. Una mujer que quería creer. Una mujer que estaba cansada de luchar. Pero esa noche algo había despertado. La misma fuerza que años atrás convirtió a una joven sin nada en una de las empresarias más respetadas de Madrid. Carmen observaba en silencio. Todavía intentaba aceptar todo lo que estaba ocurriendo. Doña Isabel, dijo con cuidado. No quiero causar problemas. Mi hija solo quería ayudar. Isabel la miró. Lo sé. Su voz era suave. Durante mucho tiempo pensé que mi experiencia me protegía de cualquier mentira. Pensaba que después de tantos años negociando con personas poderosas nadie podría engañarme. Bajó la mirada hacia su taza. Pero olvidé algo importante. Lucía la observaba. ¿Qué olvidó? Isabel sonrió con tristeza. Que incluso las personas fuertes pueden sentirse solas. La habitación quedó en silencio. Porque esa era la verdad que Alejandro había encontrado. No una debilidad económica. No una falta de inteligencia. Sino una herida emocional. Y había intentado usarla. En ese momento sonó el teléfono de la suite. Isabel miró la pantalla. Alejandro. No respondió. El teléfono dejó de sonar. Unos segundos después volvió a llamar. Otra vez. Y otra vez. El sonido comenzó a llenar la habitación como un recordatorio de que el peligro seguía cerca.
Finalmente, Isabel apagó el móvil. Se acabó, susurró. Mientras tanto, en el vestíbulo del hotel, Alejandro Duarte perdía la paciencia. Durante años su encanto había abierto todas las puertas. Una sonrisa correcta. Una frase perfecta. Un gesto calculado. Eso siempre había sido suficiente. Pero ahora el ascensor privado estaba bloqueado. Su tarjeta ya no funcionaba. Y los empleados que antes lo trataban con respeto evitaban darle información. Señor Duarte, dijo un guardia de seguridad. Doña Isabel ha pedido no ser molestada. Alejandro sonrió. Pero era una sonrisa forzada. Creo que hay un malentendido. Ella quiere verme. Sus instrucciones fueron muy claras. Por dentro, Alejandro ardía de rabia. Todo estaba saliendo mal. Solo faltaban unos días. Unos días para conseguir la firma. Unos días para completar la transferencia. Años de preparación estaban siendo destruidos por una niña. Una simple niña. Salió del hotel y caminó hasta un bar cercano desde donde podía ver la entrada principal. Pidió una copa. Mientras miraba las luces del edificio, su expresión cambió. La máscara desapareció. Ya no parecía un hombre amable. Parecía alguien desesperado. Porque sabía una cosa. Si Isabel empezaba a investigar, todo podía terminar. Su nombre, su historia, su fortuna. Todo era una construcción. Una mentira cuidadosamente creada. Entonces recibió un mensaje de un número desconocido. Ella sabe. Márchate. Alejandro sintió un frío recorrer su cuerpo. Miró alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, él era quien se sentía observado. Arriba, en la suite, la investigación ya había comenzado. A la mañana siguiente, Isabel, Carmen y Lucía estaban reunidas frente a una pantalla. David, el jefe de seguridad de Isabel desde hacía más de 20 años, apareció por videollamada. Su rostro era serio. Señora Valcárcel, tenía razón en desconfiar. Isabel permaneció inmóvil. Dime. David respiró profundamente. Alejandro Duarte no existe. Carmen abrió los ojos sorprendida. ¿Cómo que no existe? Es una identidad creada. En la pantalla apareció otro nombre. Víctor Salazar. Este es su verdadero nombre. La imagen de un hombre más joven apareció junto a varios documentos. No es empresario. No es inversor. Es un estafador profesional. Isabel sintió como una mezcla de rabia y vergüenza crecía dentro de ella. David continuó. Durante años ha buscado mujeres con grandes fortunas. Especialmente personas que habían perdido familiares o estaban emocionalmente vulnerables. Pasó varios archivos. Primero gana su confianza. Después consigue acceso a sus cuentas, propiedades y empresas. Cuando obtiene lo que quiere, desaparece. Carmen llevó una mano a la boca. Dios mío. Pero Lucía no parecía sorprendida. Solo triste. Como si aquello confirmara algo que ya sabía. Hay más, dijo David. La habitación quedó completamente callada. Su última víctima fue una empresaria en Barcelona. Perdió casi todo. Cuando intentó denunciarlo, él ya había preparado documentos para hacer parecer que ella había aceptado voluntariamente cada movimiento financiero. Isabel cerró los ojos. Había estado muy cerca. Demasiado cerca. El dinero no era lo que más le dolía. Había perdido millones antes y los había recuperado. Lo que dolía era otra cosa. Que alguien hubiera usado su necesidad de sentirse querida como un arma. Abrió los ojos. La tristeza había desaparecido. Solo quedaba determinación. ¿Dónde está ahora? En un bar cerca del hotel. Tenemos gente vigilándolo. Bien.
¿Quiere que llamemos a la policía? Isabel permaneció unos segundos en silencio. Podía hacerlo. Podía acabar todo en ese instante. Pero algo dentro de ella sabía que no era suficiente. Un hombre así simplemente buscaría otra salida. Otra mentira. Otra víctima. Pensó en su pasado. En Manuel Martín. El hombre que una vez salvó a su familia. Él siempre decía que algunas batallas no se ganan con fuerza. Se ganan haciendo que la mentira se enfrente a sí misma. Entonces Isabel tomó una decisión. No todavía. Carmen la miró sorprendida. ¿Qué va a hacer? Isabel observó la pantalla llena de pruebas. Durante meses él pensó que estaba jugando conmigo. Hizo una pausa. Ahora descubrirá que nunca entendió quién era realmente. Esa tarde, mientras Carmen visitaba a su madre en el nuevo hospital al que Isabel la había trasladado, algo cambió dentro de ella. La habitación era tranquila. Los médicos eran atentos. Por primera vez en meses escuchaba palabras de esperanza. Su madre estaba recibiendo un tratamiento que antes parecía imposible. Carmen tomó su mano mientras dormía. Y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. Toda su vida había pensado que personas como ella no podían cambiar nada. Que solo podían sobrevivir. Pero su hija de 12 años había demostrado lo contrario. Una voz pequeña. Un simple susurro. Había detenido a un monstruo. Mientras tanto, Isabel preparaba el siguiente movimiento. No quería esconderse. No quería huir. Quería mirar a Alejandro a los ojos. Y quería que por primera vez en su vida escuchara la verdad. La misma verdad que Lucía había visto desde el principio. El cazador estaba a punto de descubrir que había dejado de perseguir. Ahora era él quien estaba atrapado. El lugar que Isabel eligió para enfrentarse a Alejandro no fue una oficina llena de abogados. Tampoco una sala de reuniones rodeada de cristales y vistas a Madrid. Eligió un sitio que pertenecía a su pasado. Una antigua fábrica textil en las afueras de la ciudad. Un edificio de ladrillo y metal que la mayoría de personas veía como algo viejo y olvidado. Pero para Isabel significaba algo completamente diferente. Allí había empezado todo. Décadas atrás, cuando llegó sin fortuna, sin contactos y sin un apellido importante, aquel pequeño lugar fue el primer paso de su imperio. Allí trabajó noches enteras. Allí aprendió que nadie iba a regalarle nada. Allí construyó la mujer en la que se había convertido. Ahora ese mismo lugar tendría un nuevo propósito. No construir algo, sino destruir una mentira. El equipo de seguridad de David preparó todo cuidadosamente. No transformaron el edificio. No intentaron hacerlo elegante. Dejaron las paredes antiguas. El suelo desgastado. El silencio. En medio del enorme espacio colocaron una mesa de madera y varias sillas. Nada más. Porque Isabel quería que Alejandro estuviera rodeado únicamente por aquello que siempre había evitado. La verdad. El mensaje que le enviaron fue sencillo. Estoy dispuesta a solucionar esto en privado. 5 millones de euros para que desaparezcas de mi vida y nunca hables de lo ocurrido. Ven solo. Era una trampa. Pero una diseñada especialmente para alguien como él. Porque Isabel ya entendía su mayor debilidad. No era el miedo. Era la codicia. En una pequeña habitación de hotel lejos del lujo al que estaba acostumbrado, Alejandro leyó el mensaje varias veces. Primero sospechó. Después sonrió. 5 millones. No era todo lo que había planeado conseguir. Pero era suficiente. Suficiente para desaparecer. Crear otra identidad. Empezar de nuevo. Su arrogancia volvió poco a poco. Pensó que Isabel seguía siendo débil. Que estaba asustada. Que solo quería evitar un escándalo. Exactamente como todas las demás.
Se puso su mejor traje. El mismo que había usado tantas veces para parecer alguien importante. Miró su reflejo en el espejo. Ensayó una expresión triste. Herida. La cara de un hombre traicionado. Era su actuación favorita. Y siempre había funcionado. Hasta ahora. Cuando llegó a la antigua fábrica, el taxi lo dejó frente a la entrada. La zona estaba silenciosa. El enorme edificio parecía abandonado. Alejandro empujó la puerta metálica y entró. Sus pasos resonaron en el espacio vacío. Entonces la vio. Isabel estaba sentada en la mesa. Sola. La luz que entraba por los viejos ventanales iluminaba su figura. Pero no parecía la mujer que él conocía. No llevaba joyas caras. No llevaba vestidos elegantes. Vestía de manera sencilla. Seria. Fuerte. Ya no parecía una persona buscando amor. Parecía una jueza esperando una confesión. Alejandro sintió una pequeña incomodidad. Pero sonrió. Isabel. Ella levantó la mirada. Alejandro. Hizo una pausa. O debería decir Víctor Salazar. La sonrisa desapareció de su rostro. Solo durante un segundo. Pero suficiente. No sé de qué hablas. Isabel lo observó con calma. Eso es curioso. Porque después de tantos años mintiendo, pensé que al menos serías mejor haciéndolo. Su mandíbula se tensó. Creo que esa niña y su madre te han confundido. No. La respuesta fue inmediata. Ellas hicieron exactamente lo contrario. Isabel se levantó. Me hicieron ver claramente. Caminó despacio alrededor de la mesa. Durante meses pensaste que me estabas estudiando. Mis horarios. Mis gustos. Mis debilidades. Lo miró directamente. Pero cometiste un error. ¿Cuál? Pensaste que mi soledad significaba que era débil. Alejandro ya no sonreía. La máscara estaba cayendo. Construí empresas desde cero. Continuó Isabel. Me enfrenté a personas mucho más poderosas que tú. Sobreviví a traiciones, pérdidas y momentos que ni siquiera puedes imaginar. Su voz se volvió fría. Tú no eres especial, Víctor. Solo eres otro hombre vacío intentando robar lo que otros construyeron. La rabia apareció en su rostro. La verdadera cara detrás del encantó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Contarle al mundo que una gran empresaria fue engañada? Sonrió cruelmente. Eso también destruiría tu imagen. Isabel negó lentamente con la cabeza. Todavía no entiendes nada. Entonces levantó una fotografía antigua de la mesa. Una imagen en blanco y negro. Un hombre joven. Una familia. Una niña pequeña. Este hombre me enseñó algo cuando era niña. Alejandro miró la fotografía sin comprender. Manuel Martín. El nombre llenó el silencio. El abuelo de Lucía. Por primera vez, Isabel sonrió ligeramente. Él me enseñó que cuando ves algo malo y decides mirar hacia otro lado, también eres responsable. En ese momento, dos figuras salieron desde una zona oscura de la fábrica. Carmen y Lucía. Alejandro las miró. Especialmente a la niña. Su expresión cambió. Todo el odio que había estado escondiendo apareció. Tú. Su voz era baja. Todo esto es por tu culpa. Lucía no retrocedió. No tuvo miedo. Lo miró igual que la primera vez. Como si pudiera ver exactamente lo que había dentro de él. No, respondió Isabel antes de que la niña hablara. Dio un paso colocándose entre ambos. Esto es por tu culpa. La puerta metálica de la fábrica se cerró detrás de Alejandro. El sonido hizo eco en todo el edificio. Entonces aparecieron más personas.
Una tras otra. Hombres y mujeres que él reconoció. Rostros de su pasado. Personas a las que había engañado. Personas que pensó que nunca volvería a ver. Una mujer mayor dio un paso adelante. A mí me dijiste que me querías. Alejandro quedó inmóvil. Otro hombre habló. A mi madre le quitaste todos sus ahorros. Después otro. Y otro. Cada historia era una mentira descubierta. Cada voz era una consecuencia que volvía para encontrarlo. Por primera vez en su vida, Alejandro Duarte no tenía una salida. El hombre que había usado las emociones de otros como armas estaba rodeado por todas las heridas que había causado. Y la niña que él creyó insignificante era la razón por la que todo su mundo estaba cayendo. Alejandro permaneció en silencio. Por primera vez en muchos años no tenía una respuesta preparada. No tenía una sonrisa. No tenía una historia falsa. No tenía una nueva mentira para escapar. El enorme edificio parecía hacerse cada vez más pequeño a su alrededor. Aquellas personas no eran enemigos desconocidos. Eran recuerdos. Eran consecuencias. Eran todas las vidas que había destruido pensando que nunca tendría que mirar atrás. Una mujer de cabello gris avanzó lentamente. En sus manos sostenía una fotografía antigua. Mi hermana confiaba en ti, dijo con la voz temblorosa. Después de perder a su marido, pensó que había encontrado otra oportunidad para ser feliz. Miró directamente a Alejandro. Pero tú no querías su amor. Querías su dinero. Alejandro apartó la mirada. Otra persona habló. Después otra. Historias diferentes. El mismo final. Promesas falsas. Confianza destruida. Familias rotas. Durante años Alejandro había pensado en esas personas como capítulos cerrados. Errores olvidados. Pero ahora estaban allí. Frente a él. Con nombres. Con rostros. Con dolor. Lucía observaba todo desde el lado de su madre. Carmen sostenía su mano con fuerza. Una parte de ella quería proteger a su hija de aquella escena. Pero otra parte entendía algo. Lucía ya conocía la verdad del mundo. Sabía que existían personas capaces de hacer daño. Pero también sabía algo más importante. Que esas personas solo ganaban cuando los demás permanecían en silencio. Finalmente Isabel levantó una mano. La sala quedó callada. Víctor. Alejandro lentamente la miró. Escuchar su verdadero nombre le quitaba la última parte de la identidad falsa que había creado. Esta es la suma de tus decisiones. Isabel señaló a todas las personas presentes. Durante años pensaste que robabas dinero. Hizo una pausa. Pero estabas robando mucho más. Caminó hacia la mesa. Robaste tranquilidad. Confianza. La capacidad de estas personas para volver a creer en alguien. Sobre la mesa había una carpeta. Isabel la abrió. Dentro había documentos. Pruebas. Nombres. Movimientos bancarios. Identidades falsas. Toda una vida de engaños. Todo está aquí. Alejandro miró los papeles. Y entendió. Habían encontrado todo. La policía recibirá cada documento si decides volver a desaparecer, explicó Isabel. Su voz era tranquila. Eso la hacía todavía más fuerte. Tus cuentas ocultas serán usadas para devolver todo lo posible a tus víctimas. Alejandro soltó una pequeña risa desesperada. ¿Entonces qué? ¿Quieres verme destruido? Isabel negó con la cabeza. Eso es lo que nunca entendiste. Lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. Siempre pensaste que todos actuaban como tú. Que todos buscaban ganar, dominar o destruir. Se acercó unos pasos. Pero algunas personas solo buscan justicia.
Aquellas palabras fueron más duras que cualquier insulto. Porque eran verdad. El hombre que había pasado su vida controlando las emociones de otros estaba completamente perdido cuando alguien no actuaba por interés. David apareció desde un lado de la fábrica. Es hora. Alejandro miró una última vez a Isabel. Quizá esperaba ver odio. Pero no lo encontró. Y de alguna manera eso era peor. Porque significaba que ya no tenía ningún poder sobre ella. Mientras se lo llevaban, su mirada pasó por Lucía. La niña no parecía feliz. No celebraba su caída. Simplemente lo observaba. Como su abuelo le había enseñado. Viendo la verdad sin apartar la mirada. Cuando Alejandro desapareció, el silencio llenó la fábrica. Las personas que habían venido a enfrentarlo comenzaron a marcharse poco a poco. Algunas agradecieron a Isabel. Otras simplemente inclinaron la cabeza. Después de tanto tiempo, por fin podían cerrar una herida. Cuando quedaron solas, Isabel, Carmen y Lucía salieron al exterior. El aire fresco de Madrid las recibió. Durante unos segundos ninguna habló. Había terminado. Carmen respiró profundamente. Era como si por primera vez en años pudiera llenar completamente sus pulmones. Isabel miró a Lucía. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. La niña levantó la vista. También estaría orgulloso de usted. Aquella respuesta sencilla tocó algo profundo dentro de Isabel. Durante toda su vida había construido muros. Muros de dinero. De poder. De distancia. Pensó que así estaría protegida. Pero una niña y su madre le habían enseñado algo diferente. La verdadera protección no venía de estar sola en una torre. Venía de tener personas en quienes confiar. Un coche negro llegó frente al edificio. El conductor abrió la puerta. Isabel puso suavemente una mano sobre el hombro de Carmen. Vamos al hospital. Sonrió. Creo que alguien está esperando verlas. Esa noche, cuando llegaron a la habitación, la madre de Carmen estaba despierta. Más fuerte. Más tranquila. Los médicos habían encontrado un nuevo tratamiento. Por primera vez en mucho tiempo había esperanza. Carmen se sentó junto a ella. Tomó su mano. Y lloró. Pero esta vez no por miedo. No por desesperación. Sino porque la vida que parecía estar derrumbándose lentamente había cambiado gracias a algo que nadie esperaba. Una niña. Un susurro. Y la valentía de decir la verdad. 3 meses después, una mañana tranquila iluminaba una pequeña casa en un barrio familiar de Madrid. No era una mansión. No tenía lujos exagerados. Pero para Carmen y Lucía era más valiosa que cualquier palacio. Era un hogar. Un lugar seguro. La madre de Carmen estaba mucho mejor. Su risa volvía a escucharse por los pasillos. Y Carmen ya no trabajaba limpiando habitaciones del hotel. Isabel había creado una fundación para ayudar a familias que enfrentaban problemas médicos y económicos. Y eligió a Carmen para dirigirla. Porque nadie entendía mejor ese dolor que alguien que lo había vivido. Lucía también había cambiado. Ahora estudiaba en un lugar donde su forma diferente de ver el mundo era valorada. Pero seguía siendo la misma niña. Callada. Observadora. Siempre con un libro cerca. Y siempre recordando las enseñanzas de su abuelo. Isabel visitaba la casa con frecuencia. Llegaba como una de las mujeres más poderosas de España. Pero al cruzar la puerta dejaba ese mundo afuera. Allí simplemente era Isabel. Una amiga. Una familia. Una tarde, mientras las tres estaban sentadas juntas, Isabel miró a Lucía. He pensado mucho en tu abuelo. La niña levantó la mirada. Él pudo ignorar los problemas de otras personas. Pudo decir que no eran asunto suyo. Isabel sonrió suavemente. Pero eligió ayudar.
Miró a Lucía con cariño. Igual que tú hiciste conmigo. Lucía pensó unos segundos. Después respondió. Mi abuelo decía que todos estamos conectados. Que cuando alguien sufre y nosotros podemos ayudar, entonces también es nuestra responsabilidad. La habitación quedó en silencio. Porque una niña de 12 años acababa de explicar algo que muchos adultos olvidaban. Que el verdadero poder no está en el dinero. Ni en un nombre importante. Está en tener el valor de hacer lo correcto. Incluso cuando tu voz parece demasiado pequeña para cambiar algo. Porque a veces, el cambio más grande del mundo no empieza con un grito. Empieza con un simple susurro. Días después, Isabel organizó el primer gran evento de su nueva fundación. El lugar elegido fue el mismo hotel donde todo había comenzado. El mismo vestíbulo. Los mismos pasillos de mármol. Las mismas luces elegantes. Pero para Carmen, Lucía e Isabel, aquel edificio ya no representaba lo mismo. Antes había sido un símbolo de distancia. Un lugar donde algunos tenían demasiado y otros parecían invisibles. Ahora era el lugar donde una verdad escondida había salido a la luz. El gran salón del Hotel Imperial de Madrid estaba lleno de empresarios, médicos, periodistas y algunas de las personas más influyentes de España. Todos habían venido para escuchar a Isabel Valcárcel. La mujer que durante años fue conocida por construir empresas ahora quería construir algo diferente. Esperanza. Cuando subió al escenario, todos guardaron silencio. Llevaba un vestido elegante, pero esta vez nadie prestaba atención a su riqueza. Prestaban atención a sus palabras. Durante gran parte de mi vida pensé que el éxito significaba proteger lo que había conseguido, comenzó. Su voz llenó la sala. Construimos muros alrededor de nuestras casas, de nuestras empresas e incluso de nuestros corazones. Miró durante un segundo hacia Carmen y Lucía, que estaban a un lado del escenario. Pero un día aprendí que los muros más altos no sirven de nada si nos impiden escuchar a quienes intentan ayudarnos. El público permanecía completamente atento. Isabel respiró profundamente. Hace muchos años, alguien salvó mi vida y la de mi familia. Un hombre que no buscaba fama ni recompensa. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Un hombre al que llamábamos el guardián silencioso. Lucía bajó la mirada al escuchar el nombre de su abuelo. Sintió orgullo. Pero también una enorme responsabilidad. Ese hombre me enseñó una lección cuando era niña, continuó Isabel. Y muchos años después, su nieta vino a recordármela. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Que nunca debemos ignorar la verdad solo porque viene de una voz pequeña. Un aplauso suave comenzó a escucharse. Pero Isabel todavía no había terminado. Muchas veces buscamos héroes en lugares enormes. En oficinas importantes. En personas con títulos, dinero o poder. Hizo una pausa. Pero a veces los verdaderos héroes están delante de nosotros y no los vemos. Miró a Carmen. A veces es una madre que trabaja día y noche para salvar a su familia. Después miró a Lucía. Y a veces es una niña de 12 años que tiene el valor de decir una verdad que todos los demás ignoraron. Esta vez los aplausos llenaron todo el salón. Carmen tenía lágrimas en los ojos. Recordaba todos aquellos días en los que se sintió invisible. Todas las noches preguntándose cómo iba a pagar una factura más. Todas las veces que pensó que personas como ella no podían cambiar nada. Pero estaba equivocada. Porque su hija había cambiado la vida de muchas personas. No con dinero. No con fuerza. Solo con valentía. Meses después, la historia de Isabel, Carmen y Lucía nunca se convirtió en un gran escándalo público. No apareció durante semanas en televisión. No fue una noticia creada para llamar la atención. Para ellas era algo mucho más importante. Era una historia personal. Una historia que pertenecía a quienes realmente la habían vivido.
pero sus consecuencias llegaron mucho más lejos de lo que imaginaron. La fundación de Isabel comenzó a ayudar a cientos de familias. Madres que no podían pagar tratamientos médicos. Niños con grandes talentos que nunca habían tenido una oportunidad. Personas que habían sido olvidadas por un mundo demasiado ocupado para escucharlas. Carmen encontró allí su verdadero propósito. Cada vez que una familia llegaba desesperada, ella recordaba exactamente cómo se sentían. Porque ella también había estado allí. Y eso la hacía diferente. No solo ofrecía ayuda. Ofrecía comprensión. Lucía continuó creciendo. Continuó aprendiendo. Continuó observando el mundo con aquellos ojos que parecían encontrar detalles escondidos donde nadie más miraba. Algunos decían que era demasiado seria para su edad. Pero Isabel siempre respondía lo mismo. No. Simplemente sabe escuchar mejor que la mayoría. Una noche, mucho tiempo después, Lucía e Isabel estaban en el balcón de la casa mirando las luces de Madrid. La ciudad brillaba frente a ellas. Millones de personas. Millones de historias. Algunas visibles. Otras completamente ocultas. ¿Cree que las personas pueden cambiar?, preguntó Lucía de repente. Isabel sabía de quién hablaba. Alejandro. O Víctor. El hombre que casi destruyó tantas vidas. Pensó unos segundos antes de responder. Creo que algunas personas pasan tanto tiempo usando máscaras que olvidan quiénes son realmente. Miró las luces lejanas. Pero cuando alguien pierde todas sus mentiras, solo quedan dos opciones. Lucía la miró. ¿Cuáles? Seguir vacío, o intentar convertirse en alguien diferente. La niña aceptó la respuesta en silencio. Porque para ella la justicia nunca había sido solo castigo. Era equilibrio. Era hacer que las cosas volvieran al lugar correcto. Isabel observó a Lucía con una sonrisa tranquila. Aquella niña no solo la había salvado de perder una fortuna. Le había devuelto algo mucho más importante. La capacidad de confiar. Durante años pensó que su mayor logro era todo lo que había construido. Empresas. Edificios. Riqueza. Pero ahora entendía que la verdadera fortuna no estaba en las cosas que poseía. Estaba en las personas que llegaban a tu vida y te recordaban quién eres. La historia de la hija de una empleada de limpieza y una millonaria de Madrid quedó como uno de esos secretos que una ciudad guarda entre sus calles. Una historia sobre una niña que escuchó lo que nadie escuchaba. Que vio lo que nadie veía. Y que habló cuando todos los demás permanecían en silencio. Porque las mayores transformaciones no siempre empiezan con grandes discursos. A veces comienzan con 4 palabras. Un pequeño susurro.